Hola, bienvenidos nuevamente a este canal de Saramática. Antes de empezar nuestro video de variables y cómo se clasifican, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, @Saramática. Ahí podrán encontrar contenido tanto de estadística como de matemáticas en sus diferentes ramas. ¿Listo? Si no han visto el video de conceptos básicos de estadística, los invitamos a que vayan y lo revisen para que se pueda entender un poco mejor este video que vamos a presentar hoy. Listo, entonces, cuando usted, por medio de esos conceptos básicos, identifica quién es su población, quién es su muestra, ¿cierto? Y cuál es el objetivo de su investigación, ya tiene unos datos, una base de datos que recolectó. Usted lo que se debe preguntar es cuáles son las variables y cómo se puede mostrar ese conjunto de una forma más clara, entendible y sobre todo fácil de leer para las otras personas. Entonces vamos a aprender hoy a clasificar las variables y en principio vamos a definir qué es una variable en estadística. Entonces, una variable es una característica que cambia y o varía con el tiempo y o para diferentes personas, animales y objetos. Esta es la definición de variable en estadística. Como ejemplo, tenemos esta base de datos de violencia. Aquí tenemos diferentes registros. Entonces, para el registro 1 tenemos un año que es el 2020, un mes que es octubre, una edad de la persona, un género, EPS. Tenemos diferentes variables, ¿sí? Que es característica que cambia o varía para cada una de esas personas que hizo la denuncia. Entonces, en este caso tenemos los ejemplos. En los ejemplos tenemos el año. En esa base de datos tenemos el año, tenemos el mes, tenemos el tipo de violencia. ¿Qué otra variable podemos encontrar acá? Tenemos la edad, el género. ¿Sí? Van variando, van cambiando para diferentes personas, para las personas que se encuentran en esa base de datos. Esas son algunas de las variables que podemos encontrar en ese ejemplo. ¿Listo? Otro concepto importante es qué es una unidad experimental o cuáles son las unidades experimentales. Entonces, la unidad experimental es el individuo, objeto o el animal en el que se mide una variable y esto resulta de una sola medición. Entonces, el ejemplo en la base de datos que acabamos de ver, aquí le estamos viendo esas variables, esas son todas: año, mes, edad, género, EPS, comuna, evento, centro de salud, todas esas son variables. ¿A quién se le está midiendo? ¿Cuáles son las unidades experimentales? Entonces, a las personas de Colombia que han sufrido violencia. Entonces, una unidad experimental se refiere solamente a una persona, entonces es una persona que sufrió o sufre violencia supongamos que acá en Colombia. Supongamos que esa base de datos tiene la información de todo Colombia o una muestra representativa de esa población. ¿Sí? Para encontrar estos conceptos de población, muestra, muestreo, los invitamos a que miren el otro videito que ya hicimos con conceptos básicos de estadística. Entonces, esta es la unidad experimental en este ejemplo. Eso es otro concepto básico. Listo, y ya identificamos las variables. Entonces, por ejemplo, esta variable en esa base de datos vamos a observar, vamos a colocar aquí para clasificar las variables que tenemos esta variable año. Vamos a ver qué tiene esa base de datos. Esta variable año, el año, miremos a ver de dónde a dónde va. Esa variable, por ejemplo, solo tiene un año, solamente están estudiando el año 2020.
Esto solo tiene datos del año 2020. Miremos otra variable, miremos la variable mes, a ver para qué mes se hace ese estudio. Entonces, en ese estudio se hace para los meses, esta variable tiene 3 categorías: octubre, noviembre y diciembre. Esos son los 3 posibles datos que salen ahí. Miremos otra variable, miremos aquí la variable que se llama el evento, por ejemplo. El evento, a ver qué categorías tiene o qué variables, qué datos, qué registros me salen. Entonces ahí me sale violencia física, negligencia de abandono, violencia sexual, violencia psicológica. Tiene varios estados, ¿no? Entonces unos de los estados son violencia física, otro es violencia sexual. ¿Qué más dimos acá? Negligencia de abandono, entre otras. ¿Listo? Esta variable evento tiene más categorías. Otra, por ejemplo, la edad. Entonces podemos ver aquí que la edad es una variable numérica. ¿Listo? Que aquí tiene, por ejemplo, datos desde 1 hasta, bueno, no se sabe con exactitud, hasta 37, 38 años, más o menos. Entonces acá vamos a escribir que simplemente es una variable numérica. Y vamos a clasificar algunas de esas variables que se encuentran en esa base de datos. Entonces, básicamente las variables tienen se dividen en 2 grandes grupos. Se identifican como cualitativas o cuantitativas. Listo, entonces están las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Vamos a empezar definiendo las cualitativas. Entonces, las cualitativas miden una cualidad o característica en cada unidad experimental. Algunos ejemplos de esta variable. Miremos aquí cuáles ejemplos tenemos de variables cualitativas. Entonces, el año puede ser una variable cualitativa, aunque sea un número, ¿cierto? Esto lo que me identifica, lo que me hace es identificar el año en que se produce, o en que se da el tipo de violencia, la violencia. ¿Listo? Esta variable año solo tiene un valor para 2020, es decir, puedo decir sin necesidad de estudiarla que todos estos casos se dieron durante el año 2020. El mes es una variable cualitativa, me clasifica cuáles de esos eventos ocurrieron en octubre o en noviembre o en diciembre. El género también es una variable cualitativa, la EPS también. La comuna, aunque sea también un valor, me dice, ¿sí?, me clasifica las personas que tuvieron algún tipo de violencia en la comuna 8 o en la comuna 5, en la comuna 4, en la 0, ¿sí? Y el evento también es una variable cualitativa, me clasifica a las personas. Entonces aquí me mide una cualidad. Acá tenemos varios ejemplos. Tenemos entonces la EPS, el evento, ¿cierto?, el tipo de violencia que se dio, el mes en que ocurrió, ¿qué más dijimos acá?, el género, la comuna. ¿Listo? Me clasifican o me dan cualidades de esa muestra o población. Y por otro lado están las variables cuantitativas, que las variables cuantitativas miden una cantidad numérica en cada unidad experimental. Algunos ejemplos que podemos encontrar en esa base de datos: la edad. Aquí miremos qué otro ejemplo hay. Creo que aquí solo hay la edad. Pero entre las cuantitativas tenemos, por ejemplo, el peso, la estatura, el número de individuos o el número de hijos, el número de materias que se aprueban.
o de créditos aprobados, entre otras. ¿Listo? Y aquí, dentro de estas variables cuantitativas, se tienen dos tipos. Están las variables cuantitativas discretas y en las discretas se puede tomar solo un número finito o contable de valores. Estas pueden tomar un número finito o contable de valores. Algunos ejemplos, aquí puede ser el número de pasajeros en una estación de Transmilenio, número de pasajeros, o el número de estudiantes inscritos en una universidad. Acá tengo valores con los que puedo contar, ¿no? 0, 1, 2, 3. No puedo tener 1.5 estudiantes, ¿sí? Entonces, estas son las variables discretas, son con las que puedo contar. ¿Listo? Y toman un número finito contable de valores. Mientras que las variables cuantitativas continuas pueden tomar cualquier valor de la recta real. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el peso, ¿cierto? 58.33 el peso, o la altura, o la tasa de interés de los bancos, las tasas de interés, 0.44. ¿Listo? Esos son ejemplos de variables cuantitativas continuas. Esa es la distinción o las dos categorías en donde caen las cuantitativas, en discretas y en continuas. Veamos algunos ejemplos para que ustedes intenten clasificar entre cualitativas y cuantitativas discretas o continuas. Aquí voy a escribir los ejemplos y luego los leo. Tenemos aquí entonces algunos ejemplos. Los invito a que pausen el video y escriban enfrente a cada uno de estos qué tipo de variable es, si es cualitativa o si es cuantitativa, discreta o continua. Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo, que es la calificación de un servicio que presta una cafetería. Entonces dentro de las categorías está regular, bueno y excelente. ¿Listo? Esta variable es una variable de tipo cualitativo, me clasifica. ¿Listo? Y las categorías son regular, bueno y excelente. El siguiente, número de niños inscritos a un jardín. Esto es una variable cuantitativa, discreta, porque puedo contar, ¿no? Un niño, 2 niños, 0 niños. Entonces, cuantitativa, discreta. Estrato de los estudiantes de un colegio es cualitativa. ¿Listo? Los estratos me clasifican a los individuos de una población en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, hasta el sexto estrato. Entonces es una cualitativa. El peso de las madres que sufren de diabetes es una cuantitativa continua. Continua. ¿Cierto? Cuantitativa continua. Sí, porque puede ser 52.38, 55.36, puede tomar cualquier valor en la escala real. Perdón. La altura de los jugadores de baloncesto, entonces esta también es cuantitativa continua. Listo, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya quedado claro la diferencia o la clasificación entre variables cualitativas y cuantitativas, la unidad experimental y que nos dejen en los comentarios qué otro tipo de videos les gustaría ver de estadística o de cualquier tema de matemáticas. Nos vemos en un siguiente video. Estén atentos a nuestras redes sociales y al canal de YouTube, que vamos a subir más material de estadística. Vamos a seguir por esta línea de la estadística descriptiva y luego vamos a ir viendo más videos de estadística inferencial.